Ay, 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 vaya papelón el de los europeos. Parece que no entienden que ya fue, no se puede más. Pero bueno, están intentando negociar con Estados Unidos, con Donald Trump, y todo les ha salido muy mal. En este caso tenemos que hablar de Italia. Ha habido una reunión entre Estados Unidos, bueno, entre Trump y Meloni, la representante italiana, y ha salido muy mal. Ha salido tan mal que el presidente estadounidense le ha dicho en su cara pelada que, bueno, básicamente el país a día de hoy es sencillamente un desastre. No solamente eso, también ha atacado una vez más a todos los europeos. Efectivamente, el presidente estadounidense Donald Trump ha atacado directamente a Meloni, ha atacado directamente a Italia, en lo que, a ver, también hay sentimientos encontrados. Recordemos que Trump no hace mucho, el día de ayer lo habíamos comentado, atacó al Papa León XIV, ¿no? Y en este caso, pues Meloni salió en defensa, obviamente, del sumo pontífice, y esto ha hecho que Trump le cante una serie de situaciones que demuestran que ya no hay más aliados. Recordemos que Meloni, para que la gente no lo olvide, es una persona de una cercanía ideológica al presidente Trump, primero. Segundo, es una persona que, además de todo esto, siempre apoyó a Donald Trump, siempre estuvo a pie de cañón ante las críticas de otros países europeos contra el presidente naranja. Sin embargo, ya con estas declaraciones, olvídense de esto, ¿eh? Y sí, primero empezamos. Trump dijo que pensó que tenía coraje. Se ha enfurecido contra su aliada europea. El mandatario arremetió contra Giorgia Meloni por su postura en torno a la guerra contra Irán y por sus críticas a los insultos de Trump que lanzó contra el Papa León XIV. Así que el presidente Trump ha atacado directamente a la primera ministra italiana. Pensé que tenía coraje, me equivoqué, dijo Trump refiriéndose a Meloni en una entrevista concedida para el diario italiano Corriere della Sera. Según el medio, antes de que pudiera iniciar la entrevista, fue el mismo Trump quien inició con las preguntas, cuestionando a su entrevistador sobre si los italianos le gustaba su primera ministra. ¿A la gente le gusta? No me lo puedo imaginar. Estoy sorprendido, terminó diciendo Trump. Asimismo, el inquilino de la Casa Blanca criticó a las autoridades italianas por el hecho de que no quieren involucrarse en el conflicto con Oriente Medio. Aunque Italia obtiene su petróleo de allí, aunque Estados Unidos es muy importante para Italia, no cree que Italia debe involucrarse, cree que Estados Unidos debería hacer el trabajo por ella. Terminó indicando Trump en uno de los primeros, porque señores, esto no es lo único, ¿eh? Ha dejado una serie de ataques, pero para repartir. Este ha sido el primer ataque contra Meloni, pero no ha terminado ahí. Después ha salido a decir que no van a volver a ser el mismo país. Este es el pronóstico del presidente estadounidense frente a la propia Italia. Sí, Trump ha dicho entonces en esta entrevista que habíamos comentado que, bueno, con Giorgia Meloni tenía cercanía ideológica y política. Esto lo hemos explicado, pero ha dicho que ya no es la misma persona. Italia no va a ser el mismo país, pronosticó el mandatario en esta entrevista con el diario italiano Corriere della Sera. En esa línea, Trump cuestionó el escaso respaldo que ha recibido de parte de Meloni después del ataque unilateral de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que ha provocado una coyuntura energética de escala mundial por el bloqueo en el estrecho de Hormuz. Estoy sorprendido por ella, pensé que tenía valor, me equivoqué. En respuesta, el republicano se preguntó si realmente no se da cuenta que a la gente le gusta que su primera ministra no esté haciendo absolutamente nada para conseguir petróleo, con referencia a las críticas que ha hecho Meloni de la agresión estadounidense e israelí contra Irán. El inquilino de la Casa Blanca, refirió que la primera ministra ha dicho que Italia no quiere involucrarse, aunque obtienen el petróleo de allí, ¿no? Lo que ya habíamos comentado. Al ser consultado sobre si ha mantenido contacto con la presidenta del Consejo de Ministros, dijo que desde hace mucho tiempo no lo hace y basó esa actitud en el distanciamiento de su amiga, porque no quiere ayudarlo con la OTAN ni a deshacerse de las armas nucleares. Es muy diferente de lo que yo pensaba, terminó remarcando, ¿no? O sea, básicamente en la cabeza de Donald Trump, Meloni incluso es de una idea de que, bueno, sí,
Irán puede tener armas nucleares, no hay ningún tipo de problema, ¿no? Increíble cómo el presidente estadounidense, como lo hemos dicho, está atacando a su aliada en la región. De hecho, no sé si alguien lo recuerda, pero incluso el propio Javier Milei viajaba a Italia, se reunía con Meloni, se tomaban la foto, no tenían nada en común, solamente su ideología política, ¿no? Y bueno, ahora todo se ha reventado. Todo ha generado pues una situación en la cual el presidente estadounidense se ha quedado sin defensores en Europa, porque como lo hemos dicho, ¿no? El que la defendía, la que la defendía, a día de hoy ha sido ninguneada, atacada, insultada, diciendo que no tiene valor, que su país no tiene futuro y un largo etcétera. Algunos analistas creen que esto va a hacer que, bueno, en Europa ya no hay a muchos defensores de Trump. De hecho, el último que existió, vamos a decirlo así, que sería Víctor Orbán, ya no está más. Y bueno, Trump salía a decir que voten por Orbán en Hungría y tal, y la gente vio esto y dijo, ah, sí, sí, claro, ahorita voy a votar por Orbán. Más generó un antivoto que cualquier otra cosa. Pero bueno, esto no es lo único. Sí, ha seguido atacando y también le ha dicho que por si acaso Irán puede volar Italia en 2 minutos si tuviera la oportunidad. Fuente de los deseos, pruebas ninguna. Pero bueno, así respondió a las críticas de Giorgia Meloni, que condenó su ataque contra el Papa León XIV como inaceptable. Oye, Soka, pero si Meloni habló sobre el ataque contra el Papa, ¿por qué el otro le responde con Irán? Eh, ¿Qué quieren que les diga? Es Donald Trump siendo Donald Trump, ¿no? Así que el presidente estadounidense respondió el día de hoy a las críticas de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, que tachó de inaceptable su ataque verbal contra el Papa León XIV debido a su postura en torno a la agresión de Washington y Tel Aviv contra Irán. Ella es la inaceptable porque no le importa que Irán tenga un arma nuclear y volaría a Italia en 2 minutos si tuviera la oportunidad. Esto es lo que ha dicho en una entrevista telefónica con el diario, como hemos dicho, italiano Il Corriere della Sera, pero claro, no ha demostrado absolutamente nada, ¿no? De nuevo, el mismo argumento de siempre de Irán con armas nucleares. Igualito que Irak, pero bueno. Asimismo, el inquilino en la Casa Blanca criticó a las autoridades italianas por no involucrarse. A Trump le ha dolido enormemente que los europeos no se hayan querido involucrar en su nueva guerra. Esto es una realidad y lo estamos viendo con la forma en la que Trump termina atacando, con la forma en la que Trump termina criticando a sus aliados, que por más de que haga su pataleta, ¿no? Y tal, siguen sin apoyarlo. Y después sale a decir, no, en realidad yo no necesito el apoyo, era una estrategia, una prueba, un experimento social para mi video de YouTube, ¿no? Termina diciendo el presidente estadounidense. Y bueno, esto es algo que tampoco nadie le cree, ¿no? Pero bueno, las declaraciones del mandatario se produjeron después de que Meloni expresara, manifestara que encuentra inaceptables las palabras de Trump hacia el Santo Padre. No dijo más, ¿eh? Tampoco respondió a los ataques, a los calificativos contra el Papa, diciendo que era un Papa que favorece a los delincuentes y todo esto. No, solamente dijo que le parecía inaceptable, nada más. Y con esto fue suficiente para que Trump pierda la cabeza. Pero bueno, es lo que dijo, ¿no? Que el Papa es la cabeza de la Iglesia Católica y es correcto y normal que pida la paz y condene toda forma de guerra. Pero claro, a Trump esto no le ha gustado para nada. Y de nuevo, ¿no? En este caso, el ataque, como ustedes están viendo, es al que se suponía o a la que se suponía era su aliada en la región. Era la que incluso se iba a encontronazos con Pedro Sánchez, hablaba de más con Macron, criticaba directamente a Merz y ahora ha sido atacada. Así que algunos creen que, bueno, la situación entre Estados Unidos y sus aliados, no sé si todavía llamarlos aliados en la Alianza Atlántica, es un escenario con conteo regresivo. Ya no va a haber marcha atrás y simplemente todo va a terminar reventando en la cara, por así decirlo, de la propia Alianza Atlántica. Pero claro, Trump no se ha quedado tranquilo con atacar a Italia. Ha ido ahora contra todo el continente europeo. Sí, Trump ha dicho que Europa se está autodestruyendo. Bueno, esto en realidad es desde hace mucho, pero bueno, él ha dicho que pagan los precios de la energía más altos del mundo y ni siquiera están dispuestos a luchar por el estrecho de Hormuz. Es increíble que lo diga la persona que precisamente le vende la energía a esos precios a los europeos, porque recordemos que Estados Unidos, obviamente en la administración de Biden, logró hacer que los europeos revienten y rellenen de sanciones a Rusia y ahora le compran a Estados Unidos y después sale a decir
que pagan los precios de energía más altos. Pero si tú eres el vendedor, en fin. Así, el presidente estadounidense Donald Trump lanzó las críticas contra todo el bloque comunitario durante esta llamada con el diario italiano Corriere della Sera y dijo, ¿no? El líder estadounidense insistió en que Europa se encuentra en un proceso de autodestrucción y al mismo tiempo criticó los altos precios de la energía en la región. En ese sentido, reprochó que los países europeos dependan de Washington para mantener abierto el estrecho estratégico de Hormuz, pese a beneficiarse de sus suministros. Obviamente, no les queda otra. Decidieron meterle sanciones a Rusia y ahora que el daño se está haciendo en otro sitio donde recibían los recursos en reemplazo de Rusia, se han quedado sin nada. ¿Cómo es la vida, no? En fin, aquí lo comentábamos, muchos analistas decían que lo que estaba haciendo Europa era dispararse en los pies a la hora de meterle sanciones a Rusia y bueno, el tiempo lo confirmó, ¿no? Trump dijo esto, ¿no? Que pagan los precios de la energía más altos del mundo y ni siquiera están dispuestos a luchar por el estrecho de Hormuz. En la entrevista de poco más de 6 minutos, el mandatario arremetió entonces contra Europa, no solamente contra Giorgia Meloni. Y bueno, esta es la situación que se vive en los que, de nuevo, como lo hemos dicho hace un momento, se suponía que eran aliados. Si ese es mi aliado, qué miedo con mi enemigo, ¿no? Así que esto es lo que está sucediendo. De nuevo, muchos analistas siguen coincidiendo en que Trump está con la sangre en el ojo, está enojado porque no lo ayudaron con el tema del estrecho de Hormuz, está enojado porque no le dieron la mano, no atendieron sus solicitudes de atacar primero a Irán y de segundo ayudar con el estrecho de Hormuz. Y bueno, los europeos siguen diciendo que esa guerra no es suya, a pesar de las agresiones de Trump. Pero lo que sí es cierto, y hay que comentar, es que Europa sí que está pagando un alto precio. Eso no se lo está inventando Trump. El precio es sumamente elevado. Y sí, en este caso tenemos que hablar del costo de la Unión Europea que está asumiendo por la guerra contra Irán. Ursulita von der Leyen, la que estamos viendo en pantalla, defiende que las políticas sean temporales y coordinadas entre los Estados miembros. Así, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado que la próxima semana va a presentar un plan que recoge una serie de medidas de emergencia para hacer frente a la crisis energética desatada por el cierre del estrecho de Hormuz de, obviamente, en este caso, Estados Unidos, ¿no? Ante los medios de comunicación, la funcionaria defendió que las medidas se tomen de manera temporal y se basen en la coordinación entre los Estados miembros de la Unión Europea. El anuncio llega después de que la Unión Europea haya gastado 22.000 millones de euros extra para comprar combustibles fósiles desde que estalló la guerra en Irán hace 44 días. Esto muestra el enorme impacto que la guerra tiene en nuestra economía. Incluso si las hostilidades cesan inmediatamente, las disrupciones de energía en el Golfo persistirán por algún tiempo, terminó aseverando von der Leyen. Así que la presidenta de la Comisión Europea ha defendido una liberación coordinada de reservas de petróleo en caso de que fuera necesario y destacó acciones inmediatas como la coordinación a escala europea para el llenado de las reservas de gas de cara al próximo invierno, con el objetivo de evitar que varios países acudan al mercado de forma simultánea y acaben compitiendo entre sí. Así que estas son las propuestas que van a ser presentadas el miércoles de la semana que viene, porque el escenario económico es lamentable. Recordemos que va a haber una cumbre de la energía precisamente que se va a celebrar el 23 y 24 de abril en Chipre, o sea, la próxima semana, y que en estas propuestas van a ser presentadas el día miércoles de la semana que viene para ver qué rayos va a hacer Europa con este disparo en el pie que hasta el día de hoy le sigue pasando factura. Así que, bueno, Bruselas va a proponer, esto lo dijimos en su momento, que no se gaste tanta energía, que si no estás en un cuarto apagues la luz, que no utilices mucho la calefacción. Sí, estas son las medidas del encierre energético, como dicen ya algunos, con respecto a lo que va a terminar sucediendo. Y bueno, Macron ha convocado esta conferencia internacional por el tema del estrecho de Hormuz también, que sinceramente está ligado, porque el precio que está pagando Europa es enorme, pero que, señores, vamos a ser honestos, ¿no? Cada vez que Macron ha hecho una cumbre no ha servido para nada. La cumbre por la paz en Gaza, la cumbre por la paz en Ucrania, la cumbre de la coalición de los dispuestos, nada sirvió, nada ha dado resultados. Vamos a ver si ahora que les tocan el bolsillo de una manera tan fuerte y con una persona que antes se supone era su aliado y ahora es su agresor, hacen algo, ¿no? Así que, según dice, que no se debe escatimar en esfuerzos, ¿no? Para alcanzar los medios diplomáticos para este acuerdo del estrecho de Hormuz y bla, bla, bla. Pero
Vamos a ver si es suficiente, sobre todo porque ahora quien está bloqueando el estrecho de Hormuz ya no es solamente Irán, ¿no? En este caso también es el propio gobierno estadounidense. Así que vamos a ver si esta situación con respecto a Trump bloqueando el estrecho de Hormuz no es también para hacer que los aliados se movilicen y hagan algo también, o es solamente para fastidiar a Irán, como algunos analistas están comentando. Así que esto es lo que está pasando en Europa y bueno, es interesante ver cómo los que antes eran aliados, hermanitos, que sí, que la guerra, que en el 2029 estaban listos para una guerra contra Rusia, a día de hoy han terminado completamente desarmados.